La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, soy Miguel desde Valencia. Después de varios años escuchando el programa, por fin me he hecho mecenas. Me parece imprescindible un programa como el vuestro, un medio de comunicación alternativo hecho por y para los oyentes y que no dependa de otros. Así que larga vida a la cafetera y un saludo muy grande para todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. President Trump ominously added, well, she's going to go through some things. These are the words of the President of the United States of America. The President of Ukraine said it was perfect. The Foreign Minister of Ukraine said it was perfect. I had a very innocent conversation with a very fine gentleman. A los familiares de quienes perdieron la vida durante el golpe de Estado, a los heridos, a los presos políticos y a los perseguidos, a los asilados, a los exiliados, a quienes tienen coartados los derechos por los golpistas. Y me parece que es muy inteligente que tanto nuestra propia posición del acuerdo de gobierno, que es público, que señalábamos los 1.000 euros, como los propios sindicatos, como las propias patronales, pues hemos cedido todos y todas por el bien común. Desde un principio, pues hemos pensado adecuado en este momento llegar al acuerdo para que este salario mínimo suba a la cantidad de 950 euros. Cuando haces un acuerdo todo el mundo se deja pelos en la gatera. A nosotros nos hubiera gustado que fuera algo menos porque pensamos que el impacto del año anterior, como bien hemos dicho, pues ha sido muy importante, ¿no? Pero también pensamos y para eso estamos, en la autonomía de las partes, en este caso en representación de los empresarios, que ponemos encima de la mesa lo que es la voluntad de diálogo y de trabajar por nuestro país. El Gobierno ha puesto en marcha una reforma, la reforma Junqueras. Ese es su pacto. Si usted quiere indultar a Junqueras, no sea cobarde. Indúltelo, utilice los medios habilitados para hacerlo, pero no cambie el Código Penal. Reformar algunos aspectos del Código Penal que tienen que ver con contextualizarlo, ¿no? El Código Penal es la última ratio que dispone el sistema jurídico en materia punitiva, pero obviamente debe responder a la realidad de cada momento. Debemos impulsar también una ley de protección integral de la infancia y la adolescencia. Impulsaremos también una ley de diversidad familiar que proteja a todas las familias y, en particular, con atención a las familias monomarentales. Buenos días, cafetera. El Gobierno, la patronal y los sindicatos acordaron ayer subir el salario mínimo hasta los 950 euros este año. Es un alza del 5,5% y, como señala el periódico El País, supone un paso más para cumplir el compromiso de Pedro Sánchez de llegar al 60% del salario medio al final de legislatura.
Algunos medios de comunicación en Madrid se han afanado por dejar claro en sus portadas que la subida no es tan grande como la que pedía Podemos. Todos hemos cedido, dijo la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, aunque los empresarios lo aceptaron como un mal menor. Llegar a 1.000 euros nos preocupa mucho más, dijeron. Así que llama la atención que, pudiendo titular "Los empresarios no querían subir los salarios mínimos", se haya elegido "Podemos no se sale con la suya", como si la suya no fuera la de todos los que van a salir beneficiados. Y no es que nos resulte extraño, porque ya sabemos que algunos no juegan en el mismo equipo que la mayoría de la gente o de la gente que se va a ver beneficiada. Pero nos parece interesante reseñarlo en todo caso. Sea como fuere, en efecto, hemos escuchado en el debate público, en las redes sociales, críticas muy airadas desde la derecha por esta subida del salario mínimo. Pero como dice Gerardo TC en Twitter, vamos a ir necesitando un PIN salarial para que, si alguien no quiere recibir el salario mínimo de 950 euros del gobierno de los rojos, pueda seguir cobrando menos. Y como dice la revista Mongolia, si alguien votante de Vox, PP, Ciudadanos no quiere que este gobierno de comunistas le suba el salario mínimo, porque eso coarta la libertad de que el empresario le pague lo que quiera, pues ya sabe lo que tiene que hacer. PIN. Pero los derechos sociales son así. Muchos de los que protestan, muchos de los que critican, son luego los primeros los acogen. Porque, en efecto, a veces en este país parece que no son pocos los que viven instalados en el apocalipsis de la pesadumbre, criticando lo que hace el de al lado, pero luego también somos los primeros que nos aprovechamos de sus conquistas. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si la estás escuchando, eres la Resistencia, y no estás sola. De portada lo vamos a conversar ahora, lo vamos a analizar ahora en todas las portadas de los periódicos. La decisión del gobierno, el acuerdo o el pacto para subir el salario mínimo a 950 euros al mes. Lo vamos a comentar aquí en La Cafetera y lo vamos a hacer con vuestra ayuda, pero también desde esta perspectiva, bueno, es una conquista que beneficia a la mayoría de los trabajadores que están cobrando ese salario mínimo. No creo que lo vayan a recibir mal, voten al partido al que voten. Almohadilla La Cafetera PIN SMI. Almohadilla La Cafetera PIN SMI. Porque en efecto, el que no quiera que le suban el salario mínimo, que se invente un PIN salarial. Luego hablaremos de memoria histórica también aquí en La Cafetera, porque hoy es jueves, ya sabéis que los jueves hablamos sobre asignaturas pendientes en la democracia española, y una de ellas es precisamente esta, la de la memoria histórica. Saber de dónde venimos, saber qué es lo que ha ocurrido, cuáles son todos estos asuntos que están pendientes en la conciencia colectiva, en la cultura política española, en el debate público, para entender por qué nuestra democracia funciona como funciona. Y teniendo un poquito de conocimiento sobre lo ocurrido en el pasado, pues somos capaces de explicar mejor el presente y el futuro. Así que hablaremos con Emilio Silva ahora a continuación. Y aquí, en los mandos del Enterprise, una damnificada María.es. Es como el huracán María. El virus María. Hoy ha traído aquí una buena dosis de virus radiactivo. Hay que ver, uno, quién es el virus cero, quién te lo ha contagiado. Necesitamos tener una víctima, un culpable, y que pueden ser tus compañeros de piso. Sí, todo apunta a eso. Todo apunta a que algún compañero de piso ha decidido extender su amor vírico por el planeta. Y entonces ha llegado ya hasta el estudio de La Cafetera. Así que sospecho que la semana que viene puedo ir pidiendo la baja en no ir a Telecinco, a La Sexta, porque yo creo que este virus que traes es contagioso. ¿Tú crees? No, igual no. No, te ve muy bien. ¿Sí? Sí, se te ve muy enérgica. Estoy mucho mejor que ayer, ¿eh?
Pero menos que mañana. Bueno, pues luego ya así en la sobremesa cafetera podemos hacer así un poco de terapia y te damos una sopita calentita y todas esas cosas para cuidarse en la salud. Todos los remedios de la abuela. Bueno, muy buenos días, Mary. Propóleo para inmunizarte, dicen por aquí. Sí, estoy con ello. Y también te han recomendado, ¿cómo se llama? Jengibre. Sí. Jengibre y limón. Que a mí... Sobre todo para la voz, porque veo que... Sí, creo que es bastante eficaz para la garganta. Bueno, vamos a hablar de eso, de la garganta, no vamos a hablar de todas estas cuestiones que están hoy colocadas en las portadas de los periódicos. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Job Green, no seas rancio, porque cuando me ha dicho rancio Patricio, porque cuando me ha dicho María Puntos me ha puesto un mensaje esta mañana diciendo: estoy preparando la cabecera. Le he dicho: Mary, quédate en tu casa si estás malucha. Y me ha dicho que no, que hago yo en casa. Digo, pues yo qué sé, ¿qué vas a hacer? No, es que estoy mucho mejor. O sea, ayer estaba fatal por la tarde, pero yo estoy mejor. Y digo, bueno, me he tomado el café, me he tomado la pastilla y vengo aquí a contagiarte el virus. Claro, tiene que extender el virus. En realidad el damnificado es Fer. Pero ya le he dicho yo, digo, quédate descansando, que luego pasa lo que pasa. Bueno, las portadas de los periódicos hoy, pues os podéis imaginar, el salario mínimo interprofesional colocado como elemento básico o fundamental, aunque hay algunos otros asuntos que también queremos traer porque nos provoca una cierta ironía el enfoque que tienen los medios. Pero dice el periódico El País: pacto para subir el salario mínimo a 950 euros al mes. Gobierno, patronal y sindicatos logran un acuerdo para 2020 y dejan abierta la puerta a futuros aumentos. El gobierno de coalición de izquierdas cerró ayer un acuerdo con la patronal y los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional, un 5,5% este año. Será hasta los 950 euros en 14 pagas mensuales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantuvo intensas reuniones con los representantes de los empresarios y los trabajadores durante los últimos días para tratar de alcanzar un acuerdo cuanto antes. Y dijo: todos hemos cedido. Una exultante día tras la reunión celebrada ayer con los agentes sociales para rubricar el acuerdo. La ministra Yolanda Díaz explicó después en la cadena SER la subida del salario mínimo a 950 euros desde esta perspectiva. Yo creo que fue posible, primero, porque hemos dedicado trabajo, horas, tranquilidad y nos hemos sentado a una mesa diciendo que queríamos negociar. Y cuando uno se sienta en una mesa y quiere negociar, sabe que va a tener que ceder. Y me parece que es muy inteligente que tanto nuestra propia posición del acuerdo de gobierno, que es público, que señalábamos los 1.000 euros, como los propios sindicatos, como las propias patronales, pues hemos cedido todos y todas por el bien común. Yo creo que esto es muy positivo en sí mismo. Pensemos que después de muchísimos años es el primer gran acuerdo social que hay y creo que esto es lo que tenemos que poner en valor. No lo pone en valor el periódico El Mundo. Hoy en su portada: el gobierno pacta con los empresarios subir el salario mínimo interprofesional, la mitad de lo que pedía Podemos. El salario mínimo aumentará en 2020 hasta los 950 euros. No es exactamente la mitad, es la mitad de la subida, porque ya sabéis que reivindicaban la subida a 1.000 euros y se queda en 950. Pero en todo caso, lo decíamos antes, claro, nos llama la atención este enfoque. Pasa igual en el periódico La Razón. No nos sorprende que se está tratando de evidenciar que Podemos no ha conseguido una de las exigencias que tenía. Asume las condiciones de los empresarios para una subida gradual contra las exigencias de Podemos, dice el periódico La Razón. Es un enfoque que en todo caso es equivocado porque, lo digo como una sugerencia inocente a los editorialistas de estos periódicos, porque si en realidad lo que querían era hacer daño, si llevan tiempo defendiendo que estamos ante un gobierno de extremistas, de comunistas, de rojos, incontrolables, decir que están moderados, que además hay equilibrios, que hay contrapesos y que se toman decisiones sensatas pese a las aspiraciones de algunos, no es la mejor vacuna. Me recuerda mucho, había quien me decía: y Pablo Iglesias ha comprado un chalet. Digo, claro, se puede mirar de forma negativa, efectivamente tendrá impacto sobre el electorado, o se puede mirar desde otra perspectiva. Ha entrado en el sistema que tanto decían algunos que venía a combatir y que venía... Digo, pero si es lo que hace la burguesía general, los ciudadanos urbanos, se compran una casa.
Así que no puedes criticar una cosa y la contraria. O estamos entregados a una mano a un gobierno de irresponsables comunistas rojos bolivarianos, o estamos entregados a manos responsables que toman decisiones consensuadas. Las dos cosas a la vez parece difícil hoy. Pero, en todo caso, no nos llama la atención el enfoque. Sí que nos llama la atención que nos haya puesto el foco sobre la renuncia que supone para también los empresarios, porque los empresarios también renuncian a que se quede como estaba. Ayer escuchamos precisamente, en palabras de Garamendi, escuchábamos la respuesta de los empresarios al anuncio de subida del salario mínimo interprofesional. Y decían los empresarios que podía haber sido peor, que esperaban otro, vamos, que siempre es mejor que suba a 950 que suba simplemente a 1.000 euros, que era lo que pedía Podemos. Garamendi, de la COE. Desde un principio, pues hemos pensado adecuado en estos momentos llegar al acuerdo para que este salario mínimo suba a la cantidad de 950 euros. Tenemos que decir que, hombre, a nosotros personalmente, yo creo que aquí, cuando haces un acuerdo, todo el mundo se deja pelos en la gatera. A nosotros nos hubiera gustado que fuera algo menos, porque pensamos que el impacto del año anterior, como bien hemos dicho, pues ha sido muy importante, ¿no? Pero también pensamos y para eso estamos, en la autonomía de las partes, en este caso en representación de los empresarios, que ponemos encima de la mesa lo que es la voluntad de diálogo y de trabajar por nuestro país. Así que también los empresarios pues asumen esta decisión. El gobierno pacta con la patronal y los sindicatos la subida del salario mínimo a 950 euros. Y decíamos, claro, nos llama la atención porque efectivamente uno puede posicionarse en favor de los intereses de la mayor parte de la ciudadanía. Obviamente entendemos que los intereses de la mayor parte de la ciudadanía es por tener unas condiciones y unos salarios más dignos. Así que puede posicionarse en ese lugar o puede posicionarse enfrente, que es criticando cualquier medida que contribuya a mejorar las condiciones salariales. Pero, pudiendo titular de otra manera, nos llama la atención. No es que nos sorprenda, como decíamos antes en la apertura, porque ya sabemos en qué equipo juegan algunos, pero hemos escuchado críticas realmente elevadas, muy enfadada gente en el debate público, en las redes sociales, sobre esta subida. Y se hacen desde la perspectiva de la derecha. Claro, si vemos, la clave la dan los periódicos, como el periódico El Mundo, que dice el aumento del 5,5% es inferior al 22% del año pasado, que ha provocado una menor creación de empleo. Hay una cierta preocupación en los sectores más ultraconservadores porque esto suponga un problema para la creación de empleo en este país. Por otra parte, es un debate en parte bastante estéril, porque también se habla de cómo puede beneficiar esto las cuentas de la Seguridad Social, porque la subida del salario mínimo también supone una recaudación mayor y además para las arcas del Estado, y además un mayor consumo, porque en cierta forma que la gente pueda disponer de mejores condiciones económicas no suele suponer que lo guardes debajo de un colchón, suele suponer que lo que estimulas es la economía, puesto que agilizas el consumo. Así que en esto hay teorías económicas, y como me explicó una vez un líder de la UGT, me dijo: mira, Fernando, cada vez que en televisión alguien te saque un informe diciendo que hay problemas para la economía, le dices que necesitas 10 minutos para llamarme, que te voy a dar otro informe que dice exactamente lo contrario, porque hay informes técnicos que demuestran lo contrario seguro. Y la cuestión es, bueno, ¿en qué basamos nuestra apuesta como país? En unos salarios dignos, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, esta oposición a mejorar las condiciones de los trabajadores nos llama la atención, sobre todo porque en el debate público muchas veces procede precisamente de gente que tiene una mirada, que tampoco es que sean los grandes empresarios expresándose a través de las cuentas de Twitter, que son cuentas de Twitter de trabajadores, pero que son votantes y confesos de la derecha. Y entonces, claro, nos preguntamos, bueno, pues si no quieres que te suban el salario mínimo interprofesional, invéntate un PIN. Un PIN, no se han inventado esto del PIN censural, el PIN neandertal, el PIN parental, pues invéntate el PIN fiscal. No quieres pagar, no quieres que te paguen mucho. Objeción de conciencia. Y así la cosa va a ir mejor. Va a hacer falta, como decía Gerardo TC, un PIN salarial para que si alguien no quiere recibir el salario mínimo de los 950 euros del gobierno de los rojos, de los comunistas, como decía la revista Mongolia, pues puede seguir cobrando menos utilizando su PIN fiscal.
votantes de PP, de Vox, de Ciudadanos, el que no quiera que este gobierno de comunistas les suba el salario mínimo, porque esto le coarta la libertad al empresario que pueda pagar lo que quiera, pues ya sabe que utilice este PIN salarial. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Si no lo quieres cobrar, dona la subida, dice Angélica Llamera, que le dijo a una ex compañera de trabajo. Pero es verdad, realmente esto es un debate bastante estéril. Ya ha pasado con las vacaciones, ya ha pasado con los descansos, ya ha pasado con otros tantos, las bajas por maternidad, con otros tantos derechos sociales que al final algunos los reivindican, los combaten, los luchan, los defienden y otros se benefician, se aprovechan y los disfrutan. Esto es normal y forma parte de la vida democrática, tampoco nos sorprende, pero no estaría mal que la gente pues mirase desde una perspectiva un poquito más del beneficio global que representa. Bueno, dice Enrique Quesada, almohadilla La Cafetera, PIN SMI, almohadilla La Cafetera, PIN SMI, que es trending topic en este momento y lo están utilizando ya pues gente como Enrique Quesada, como Alba, y dice Enrique Quesada que María.es ha traído el coronavirus hasta La Cafetera. Es que te veo ahí agachadica, así en el ordenador y digo, ¿pero qué estás haciendo aquí? Pero vete para tu casa, que no, disfruta de la vida. Que no quiero. Pero si te están diciendo que te vayas a dormir, a descansar, a vivir la vida con tu almohada, a sufrir, a sudar allí. Pero si el único problema es que te lo pega a ti, pero al resto de la audiencia no se lo puedo pegar. Ya, dales tiempo, que no sabemos. A lo mejor la ciencia, como diría Mariló Montero, algún día demuestra, claro, vaya usted a saber, que a través de las ondas no vaya a ser que esté usted transmitiendo alguna cosa más allá de la palabra. Claro. Porque nunca se sabe. ¿Alguien ha demostrado lo contrario, acaso? Claro. Bueno, o alguien no lo ha demostrado todavía. Bueno, y este ha sido el asunto de las portadas, el salario mínimo interprofesional, hoy asunto en las portadas de los periódicos, pero ha habido una batería de medidas. Normalmente los gobiernos tienen que aprovechar la primera legislatura y especialmente los primeros meses para tomar las medidas más osadas, porque después ya se va rearmando la oposición y va a ser más difícil. Ayer anunciaron también que las primeras medidas que va a tomar este gobierno, entre otras cosas, será una ley de diversidad familiar y también una ley de infancia. Pero es que además ayer se empezó a especular sobre el IBI a la Iglesia. Carmen Calvo dijo que la Iglesia debe pagar el IBI del patrimonio no destinado a culto. Afirma que la propuesta del gobierno solo busca que la institución responda de la fiscalidad igual que lo hace en Francia o en Italia. Claro, pero no somos franceses. Nosotros no nos doblegamos ante la cultura afrancesada, preferimos lanzar piedras. No, esto es una broma, esto es una aportación personal, pero es verdad, claro, se abre un pulso con la Iglesia Católica y, en efecto, en la reunión esta con el nuevo nuncio del Papa en España, la vicepresidenta señalaba que tienen una propuesta de trabajo, que quieren que la Iglesia Católica en España responda de la fiscalidad igual que lo hacen en otros países, en Francia y en Italia, por ejemplo, que no se pretende más. Pero esto va a abrir una auténtica guerra con el Vaticano, con la Iglesia Católica. Veremos a ver cómo se... Cuando esto está ocurriendo seguramente es que la Iglesia ya estaba poniendo el foco en todo esto del PIN parental y en todo esto de la educación, y si la legislatura se pensaba que iba a ser calmada, pues la respuesta del gobierno parece haber sido esta. Veremos a ver en qué queda en todo caso. Pero sí, los primeros días, primeras medidas. Iglesias anunciaba que las primeras medidas serán la ley de infancia y la ley de diversidad familiar. Debemos impulsar también una ley de protección integral de la infancia y la adolescencia. Y quiero decir que esto lo vamos a hacer muy pronto y que va a ser una de las primeras iniciativas de esta vicepresidencia. Impulsaremos también una ley de diversidad familiar que proteja a todas las familias y, en particular, con atención a las familias monomarentales. Y esta ley de infancia ha sido muy aplaudida desde esta propuesta desde diferentes sectores, pero nos ha llamado la atención que esto ha provocado una
una cierta reacción de alguien que admiramos mucho, James Rhodes, el pianista. Sabéis que está viviendo en España, que además tiene mucha actividad en las redes sociales, en el debate público, y ha felicitado al gobierno por este anuncio. Por fin, han asegurado que una de las primeras iniciativas que sacará adelante será la aprobación de la Ley de Protección a la Infancia. Gracias, Pablo Iglesias. Este pequeño vídeo es para ti, decía James Rhodes después de que el vicepresidente del gobierno hiciera este anuncio. Y James Rhodes daba las gracias con este mensaje. Oye, Pablo, quiero decir gracias, de corazón, gracias, enorme, tío. Esta pieza, para ti. can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take your old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere. No, porque me gustaba imaginaros haciendo una pequeña pausa, un paréntesis en la mañana y, bueno, o en la tarde o en la noche si lo estás escuchando desde la Resistencia, desde la retaguardia, y dedicando unos minutos a cada uno, a relajarse, a pensar un poco, a parar, a detenernos, a pensar en la belleza de la música. Dice, no, déjala hasta el final. Bueno, pero que podemos estar. En todo caso, ha sido uno bonito que, por cierto, Iglesias, un mensaje al que Iglesias contestó, dando las gracias por esa dedicatoria, por esa pieza musical que le había dedicado James Rhodes a través de las redes sociales. Bueno, desde el gobierno también ha habido una polémica en las últimas horas porque, ya sabéis, habíamos escuchado la reforma que dicen dejará a Junqueras, la reforma legal que plantea el gobierno, que ha insinuado el gobierno que quiere sacar adelante y que podría dejar a Junqueras
en libertad. Dice, sería una tramitación exprés para los presos independentistas, dice el periódico La Razón. El control del gobierno de la mesa del Congreso acelerará los cambios en el Código Penal para neutralizar la inhabilitación a Junqueras. La reforma Junqueras le permitirá ser candidato este año. Guerra abierta entre Junts per Cat y Esquerra Republicana por el calendario electoral en Cataluña. La reforma del Código Penal pro Junqueras, que es como la han bautizado en La Razón, puede estar aprobada antes del verano. El gobierno tiene la capacidad de acelerar su tramitación con el poder que le otorga que la izquierda controle la mayoría en la mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara. En círculos políticos empieza ya a darse por hecho que el líder de Esquerra Republicana podría estar haciendo política en plenas facultades para finales del año o principios del 2021, pese a haber sido condenado 13 años de cárcel por el Supremo por sedición y por malversación, dice el periódico La Razón. Ayer, en efecto, Ábalos, desde el gobierno de España, defendió la reforma del Código Penal. Bueno, lo que hay es un propósito que ayer creo que planteó la ministra portavoz de reformar algunos aspectos del Código Penal que tienen que ver con contextualizarlos, ¿no? El Código Penal es la última ratio que dispone el sistema jurídico en materia punitiva, pero obviamente debe responder a la realidad de cada momento. Y lo que se pretende, no solamente en esta figura, sino en otras, pues contextualizarlas con los tiempos y sobre todo marcar claramente la diferencia entre diferentes tipos, que ha tenido que ver mucho con la polémica que hemos vivido en razón de la sentencia del Procés, que ha habido mucha polémica en torno a las figuras y claramente pues cabe deslindar una de otra. El gobierno defiende así esta iniciativa, que está por ver cómo se concreta exactamente, pero que en la prensa conservadora se critica, se cuestiona con mucha virulencia, con mucha contundencia. Además, en el periódico El Mundo, el Tribunal Supremo se inclina por dejar a Torra sin escaño en contra del fiscal. El alto tribunal mantendrá la inhabilitación ordenada por la Junta Electoral y además el presidente perderá de inmediato su credencial de diputado, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. Por cierto, también un asunto que pasa desapercibido, que desaparece de las portadas, pero el juez imputa a Francisco Martínez. Era el número 2 de Interior con Mariano Rajoy y va a tener que declarar por espionaje y por robo de información a Luis Bárcenas. El juez, en la operación Kitchen, ha decidido imputarle, aunque se le haya olvidado a la mayor parte de los medios de comunicación llevarlo hoy a sus portadas. Era el número 2 en el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy, no es un asunto menor. Bueno, de lo que sí se habla hoy mucho es de un encuentro entre Felipe VI, el presidente de Israel, en Jerusalén, durante el Foro Mundial del Holocausto. Fotografía de portada que hoy corona un buen número de periódicos en este país. La portada del ABC está dedicada a esto. Foro Mundial del Holocausto. La barbarie puede crecer cuando menos se espera, dijo ayer el rey, que alertó en Jerusalén ante los mandatarios mundiales sobre quienes promueven el resentimiento con fines políticos o raciales. Y en efecto, el rey Felipe VI ayer hizo un discurso contra los discursos del odio. Ayer tuvo unas palabras contra los discursos del odio. We need to persevere in implementing, teaching and living by the principles and values of the International Bill of Human Rights. There is no room for indifference in the presence of racism, xenophobia, hate speech and antisemitism. Contra el antisemitismo, los discursos del odio, estaba muy centrado precisamente en todos esos discursos que la extrema derecha utiliza como base de su propia retórica. El rey alerta en Jerusalén contra los discursos del odio. Claro, algunos periódicos han intentado llevarlo a su terreno porque no podían decir eso desde posiciones tan ultraconservadoras como las que se expresan en algunos periódicos aquí en España, y entonces han metido lo de promueven el resentimiento con fines políticos o raciales. A ver si lo empujamos un poquito hacia Cataluña el discurso, pero lo habéis escuchado, el discurso de Felipe VI es claro. We need to persevere in implementing, teaching and living by the principles and values of the International Bill of Human Rights. There is no room for indifference in the presence of racism, xenophobia, hate speech and antisemitism.
racismo, xenofobia, los discursos del odio, el antisemitismo, hay que combatirlo desde la educación y con respeto, defendiendo los valores de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Felipe VI, que hacía este discurso, hoy llega a la portada de los periódicos, algunos intentan, como digo, descorarlo un poquito, empujarlo como se pueda, aunque sea insinuar que está conectado con el debate nacional, pero se refería en este foro del Holocausto a los discursos del odio y lo conectaba directamente con esta preocupación que está provocando en buena parte de la política mundial el ascenso de la extrema derecha, los discursos racistas. Felipe VI advirtió ayer en Jerusalén contra los discursos del odio, apeló a la comunidad internacional a estar alerta ante el resurgir del racismo, del antisemitismo, de la xenofobia. Fue en el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y donde el rey habló en nombre de los 40 mandatarios que participaban en el Foro Mundial del Holocausto. El monarca se refirió al odio ciego, perverso e ignorante del nazismo y alertó contra quienes se sienten legitimados para discriminar, consentir la intolerancia, promover el resentimiento por interés político, extremismo religioso u odio racial, dijo ayer el rey Felipe VI. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Away. And the winter will never forget. Only with love can achieve peace. Oh, yes, I will. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light. Bueno, en los digitales, eso es lo que se refiere a las portadas de los periódicos impresos, pero en los digitales, hoy, en Público.es nos encontramos 4 meses de desbarajuste en los colegios de Murcia por la censura parental. Dice hoy Público.es que lleva este asunto a su portada, este veto parental que se ha sacado la extrema derecha de la manga. Y ahora profesores y familias se están organizando contra la medida impulsada por Vox, mientras los alumnos empiezan a faltar a actividades de todo tipo, desde talleres sobre violencia de género a charlas sobre higiene personal, reciclaje o cuentacuentos. Claro, la complejidad de lo que ha ocurrido es que en el momento en el que esta iniciativa sale adelante en la región de Murcia, ha provocado un gran vacío legal. Hay un montón de profesores que se están quejando de varias cosas. Uno, los alumnos están utilizando la excusa de la censura parental para escaquearse de las clases. No están acudiendo. Algunos dicen, es que he perdido la autorización para acudir. Ya la has liado, ya no puedes acudir. Otros directamente se la saltan por la patilla. Están dentro de horario escolar, que esta es la complejidad. No es que sean actividades extraescolares fuera del horario. Son actividades que no están dentro, digamos, del programa del curso. Están programadas, pero no están como las asignaturas troncales, pero están dentro de horario escolar. ¿Qué es lo que ocurre con algunos colegios? Que se están viendo obligados a poner asignaturas que sean optativas para aquellas personas que no quieren asistir a los cursos que estaban programados. Y les tienen que dar una alternativa, porque si no se podría dar la circunstancia de que algún padre denunciase al colegio por tener a sus hijos fuera de las aulas. Claro, no los puedes sacar al patio, no los puedes sacar a la calle. Es decir, mientras están aquí tienes que ya pensar en una infraestructura. No solamente no está bien planificado, sino que además se salta cualquier tipo de consideración de otorgarle a quienes han diseñado el programa académico un cierto conocimiento sobre lo que estaban haciendo. Ahora los padres van a poder opinar de todas estas tipas, si sale adelante esto, si se extiende a otros lugares del país. Pero claro, ha creado un auténtico vacío legal que está dejando muchísimas situaciones de sensación de inseguridad, también jurídica, en los propios colegios. Esta censura, y claro, dice... El foco se ha puesto sobre esta medida cuando el Gobierno ha avisado de que va a recurrir a los tribunales para evitar su aplicación si el Ejecutivo murciano no da marcha atrás, pero la realidad es que la aplicación de esta censura parental desde el pasado septiembre en la región ya ha generado una vorágine de problemas en los centros escolares, dice Público, y dice, pese a los bulos que está extendiendo la extrema derecha y que hay que combatir sobre los supuestos talleres contra los que están combatiendo, la realidad está muy lejos de todo lo que se ha dicho. De hecho, desde la Consejería de Educación de Murcia han tenido que salir explicándose porque se han pasado de frenada con los bulos. Se estaban corriendo tales historias que han tenido que decir que no es cierto que la actividad la imparte una persona
Dice, la medida no se aplica en función de la temática, sino cuando la actividad la imparte una persona que no es docente y ajena al centro. Esto hace que se den casos como el que ha sucedido en algunos colegios, que, por ejemplo, en Nuestra Señora de los Ángeles, 8 alumnos de 10 y 11 años no acudieron a una charla sobre reciclaje porque consideraban que estaba... Y esto estaba impartido como actividad complementaria dentro de una de las asignaturas del curso. Entonces consideraban, bueno, que como está en esa especie de vacío de tal, de no sé qué, se podían permitir el escaqueo. No, claro, abre un espacio de enorme incertidumbre y demuestra una vez más que cuando se actúa con irresponsabilidad lo único que creas es una sensación de indefensión tanto en lo jurídico como en la propia asistencia, incluso para los profesores y para los propios padres. Esto es La Cafetera. También el Gobierno no necesitaría los votos del PP para reformar la sedición y la rebelión. En público.es publican este titular. El Gobierno estudiará rebajar el delito de sedición y penalizar los referéndums. El PP retoma la estrategia de salir a las calles para hacer oposición al Gobierno. Ayer escuchamos a Teodoro García Egea, pero es verdad que la oposición está bastante desactivada. La encontramos con el pie cambiado. El Gobierno ha puesto en marcha una reforma. La reforma Junqueras. Una reforma cuya finalidad, la de esta reforma Junqueras, es devolverle al señor Junqueras el escaño que la justicia le quitó. No solo quiere sacar a los golpistas de la cárcel, también quiere devolverles a la vida política. Ese es su pacto. Si usted quiere indultar a Junqueras, no sea cobarde. Indúltelo, utilice los medios habilitados para hacerlo, pero no cambie el Código Penal. Como dice público.es, da la impresión de que el Partido Popular va a retomar esa estrategia de salir a las calles para hacer oposición al Gobierno, para hacer ruido y para intentar doblegar esta iniciativa. Pero cabría que el partido, esto ya es una opinión personal, pero cabría que el Partido Popular reflexionase si quizá es que no se han pasado un poquito de frenada. 13 años inhabilitación, 13 años por sedición, malversación, la aplicación de unos delitos de unas penas de extraordinaria gravedad para unos delitos que tienen una muy complicada lectura y que socialmente quizá es que la derecha ha puesto demasiado el pie en el acelerador en este asunto, solo por sugerir, porque como llevan utilizando todo esto de los golpistas, toda esta retórica del miedo, los golpes, el golpismo tiene que estar penado y han estado pasándose de frenada, cuando alguien decide volver un poquito a la sensatez parece que es una osadía, pero lo cierto es que quizá nos hemos pasado un poquito, y a lo mejor las penas que se están defendiendo cuando han sido decisiones asumidas por un parlamento, en un debate público parlamentario, cuando hay elementos muy escasos para este proceso judicial, lo hemos visto, la forma en la que ha quedado descartada rebelión, a pesar de que los tertulianos que tanto defienden esta cosa del golpe de Estado llevaban meses diciendo que se les iba a aplicar el delito de rebelión, y luego cuando el delito de rebelión se vio que no procedía, que tampoco hubo que esperar mucho, porque quienes escribieron ese delito de rebelión, quienes lo diseñaron, aquí hablamos con Diego López Garrido, ya nos advirtieron de que no era aplicable al caso de Cataluña. Y sin embargo se ha estado defendiendo en el debate público y han conseguido, eso sí, gran efectividad para instalar conceptos, porque lo del golpe de Estado todavía hay quien lo defiende y lo escuchas que ha calado bastante en la sociedad. Pero hombre, llamar golpe de Estado a lo que ocurrió en Cataluña se podrá decir de muchas maneras, si las consultas son adecuadas o no, si mejoran o perjudican la convivencia, el debate puede ser lo más extenso que se quiera. Pero claro, cuando nos hemos pasado de frenada, a lo mejor alguien tiene que recuperar un poquito la sensatez. Pero el Partido Popular ha anunciado que contra la sensatez, calle. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, que tenemos muchas cosas de las que hablar todavía aquí en La Cafetera y tenemos que hablar además con Emilio Silva, tenemos que ver también la agenda de La Cafetera, que ya sabéis que es esa agenda, esa mirada paralela con las noticias que vosotros consideráis que tienen que tener también espacio en el debate de los medios de comunicación. Escucha La Cafetera.
we will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y empezamos la agenda de la cafetera recordando lo que recordabais varias de vosotras, y es que en lo que llevamos de año ya han sido 5 las mujeres asesinadas por violencia machista en los 23 primeros días del año. Ninguna de ellas había presentado denuncias previas contra sus asesinos, a pesar de que el entorno sí que conocía las agresiones de los asesinos. Recordamos también que el 016 es el número de atención a las víctimas de violencia de género, que no deja huella en la factura, pero que hay que borrarlo del registro de llamadas. Y también nos hacíais llegar otro caso que ha conmovido a México y también ha cruzado fronteras, y es el caso de Isabel Cabanillas, artista y defensora feminista, que fue asesinada en México con tan solo 26 años. La activista y artista plástica Isabel Cabanillas de la Torre exigió precisamente que las autoridades brindaran seguridad a las mujeres, y finalmente fue asesinada y la encontraron en la madrugada del sábado pasado. Además era integrante del grupo Hijas de su Maquilera Madre, que es un grupo dedicado al arte, el activismo y a defender los derechos de las mujeres, y explican en varias informaciones que efectivamente estaba desaparecida desde el viernes y fue encontrada el sábado. Además, también varias informaciones apuntan a que el caso de Isabel Cabanillas supone la 4ª mujer asesinada en Ciudad Juárez solo en este mes y la 6ª en todo el estado. Y también hablamos de la persecución a líderes sociales en Colombia, que está creciendo la preocupación sobre esta persecución. En concreto, por el asesinato de más de 20 activistas en el país, según organizaciones. Sin embargo, la Fiscalía dice que solamente ha sido uno el líder social asesinado. También hablaban sobre esto mismo, sobre la situación de Colombia, la situación de violencia en el país, hablaban Naciones Unidas, y alertaba además de que los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos aumentaron en casi un 50% en 2019 en comparación con el año anterior, con 2018. Y volviendo a España, Berka nos hablaba del caso del IBI de la Iglesia y nos enviaba esta información de que el Gobierno obligará a la Iglesia a pagar el IBI en los espacios que no son de culto. Lo decía Carmen Calvo y lo confirmaba antes de su reunión con el nuncio del Vaticano, que la Iglesia deberá responder, dijo, ante la fiscalidad exactamente igual que responde en Francia o en Italia. Además, también respondió al tema de la casilla de la Iglesia en el IRPF, y Calvo dijo que la Iglesia tiene que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas de cómo administra esos fondos, los fondos de la casilla de la Iglesia en el IRPF. Y también nos hablabais de un bulo, en este caso, sobre migración y también que tiene que ver sobre el Ministerio del Interior. Es una información del diario.es en la que explican que Interior ha llamado a las embajadas en Latinoamérica para desmentir un bulo sobre una regularización de migrantes. Se ha viralizado un supuesto comunicado del Ministerio del Interior en el que se anuncia la aprobación de una regularización masiva de inmigrantes sin papeles, pero esto está manipulado.
De hecho, el bulo ha llegado hasta Ecuador, Perú, Bolivia o Colombia. Interior lo que ha hecho ha sido llamar a las embajadas españolas allí para desmentirlo y además explican que también se ha difundido otra nota de prensa de Interior falsa sobre un supuesto endurecimiento del control de la inmigración ilegal. Así que vemos hasta dónde llegan los bulos y la preocupación que deberíamos tener sobre eso mismo. Y para terminar la agenda de la cafetera, Elena Maleno publicaba nuevamente un tuit haciendo seguimiento de esas personas que siguen jugándose la vida para llegar a nuestras costas y alertaba de una patera con 26 personas que salió el lunes pasado rumbo a las Islas Canarias y recordaba que la ruta atlántica se convirtió en el año 2019 en la más mortífera del Estado español, con al menos 365 víctimas según los datos recopilados por la ONG Caminando Fronteras. Pues seguimos aquí en la cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, ya sabéis que hacemos además un repaso, un viaje, una fotografía desde el espacio de lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Hay algunos asuntos interesantes en Bolivia. Evo comienza a hacer campaña electoral, hace un mitin a distancia desde Buenos Aires. Saludo a los familiares de quienes perdieron la vida durante el golpe de Estado, a los heridos, a los presos políticos y a los perseguidos, a los asilados, a los exiliados, a quienes tienen coartados los derechos por los golpistas. Y agradecimiento al presidente Alberto Fernández. Un mitin desde la distancia en Bolivia, mirando con la mirada puesta en las elecciones tras ese golpe de Estado que provocó la salida de Evo Morales del país. En Estados Unidos, segundo día de impeachment. President Trump ominously added, well, she's going to go through some things. These are the words of the President of the United States of America. En el New York Times leíamos un texto, un análisis que decía: el problema de esto es que se va a crear un precedente. Si se deja escapar a Donald Trump ante esto, se va a crear un importante y peligroso precedente político. Donald Trump, mientras tanto, sigue justificándose ante el impeachment. Fue una conversación inocente, dice. The president of Ukraine said it was perfect. The foreign minister of Ukraine said it was perfect. I had a very innocent conversation with a very fine gentleman from the Ukraine, and it was based on that. People don't even want to talk about the conversation. I got to watch glimpses in between all of these meetings that I just told you about. La trama ucraniana y este proceso de impeachment, de destitución que sigue su camino, aunque nadie confía en que tenga mucho recorrido, pero lanzan advertencias sobre la manera en la que esto puede, en efecto, crear un precedente. Y, además, un asunto interesante hoy en Italia. Ha dimitido el líder del movimiento 5 Estrellas. Ha provocado una gran crisis política justo cuando, además, este domingo hay unas elecciones en las que Salvini podría obtener un gran triunfo. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y se provoca esta crisis política, ¿no? Sí, la verdad es que los problemas en el movimiento 5 Estrellas es verdad que llevan tiempo sucediendo. En concreto, algunos analistas señalan que desde que se rompió la coalición de gobierno, la coalición con la Liga, con el partido de Matteo Salvini en el verano pasado, hay que recordar que en las anteriores elecciones italianas hace 2 años el movimiento 5 Estrellas fue el más votado, obtuvo un 33% de los votos, llegó al gobierno en coalición con el partido de Salvini, que fue una coalición bastante polémica, aunque Luigi De Maio, el líder del movimiento, era uno de sus grandes valedores, y realmente da la sensación de que se ha comido esta decisión, se ha comido bastante parte del apoyo que tenía el partido. Hay una gran discusión interna y todos estos problemas que, además, una vez que se rompe ese gobierno de coalición en junio pasado,
por las mismas fricciones incluso que había provocado el propio Matteo Salvini dentro del gobierno, pero el caso es que se rompe y se deciden aliar con el Partido Demócrata Italiano, que algo así como el centro izquierda italiano. Esto ha provocado un gran seísmo dentro del partido. En las últimas semanas y meses pues ha habido un goteo también de salidas del partido, de dimisiones. El Movimiento 5 Estrellas, hay que recordar que era un partido, un movimiento en realidad muy anómalo en la política italiana, que recogía un poco un movimiento de indignados con la política, pues eso, de gente que abogaba por una nueva manera de hacer política. En este sentido no tenía una línea tan evidente y por eso hay gente que se ha ido del movimiento, pues ha ido al partido de Salvini. Hay otros que se han, al revés, ¿no? Se han opuesto a la línea que iba siguiendo. El caso es que esto provoca un gran terremoto en el gobierno italiano, que ya era bastante frágil, porque desde el verano, cuando se establece esta coalición con el partido de izquierdas, pues está ahí siempre un poquito en el aire el gobierno. Es verdad que Italia está acostumbrado a este tipo de situaciones, pero ahora se abre una gran incógnita, entre otras cosas, porque este domingo se celebran elecciones en Emilia-Romagna, una región de Italia que además ha sido tradicionalmente un bastión de la izquierda y en el que los sondeos indican que podría ganar Salvini. Esto supondría un gran terremoto, supondría probablemente, es lo que temen muchos analistas, la caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, en las que pues todo indicaría que la Liga Norte sería el partido más votado y se abriría la posibilidad a un gobierno, si no en solitario de Matteo Salvini, si en una posición de fuerza, no como en el anterior gobierno, que a pesar de que su acción política realmente se ha ido comiendo el capital del Movimiento 5 Estrellas, en teoría el Movimiento 5 Estrellas era el líder de esa coalición. En Emilia-Romagna es la región esta donde hemos visto pues la resistencia, se acordará, este movimiento de las sardinas, que ha surgido, un movimiento ciudadano espontáneo que se reúne en las plazas cuando hay meeting de la Liga Norte y pues se reúnen para demostrar la fuerza del pueblo, la oposición a lo que consideran pues la vuelta del fascismo y cantan el Bella Ciao, todas estas imágenes que hemos visto, pero realmente existe un gran desencanto en Italia, existe un gran temor de que Matteo Salvini pueda aprovecharse de esto y pueda ser el vencedor en estas elecciones. Es verdad que esto, claro, abriría la puerta a otro gobierno de extrema derecha o de posiciones populistas, como le definen, que preocupa mucho en Europa y que podría afectar a todo el continente. Mucha preocupación ante estas elecciones y vamos a seguir a ver de aquí al domingo cuál es la fotografía, cuál es el resultado de toda esta crisis política y el ascenso de Salvini, que puede tener consecuencias muy importantes para toda Europa. Y también es verdad, os quería comentar, en este caso lo que ha pasado al Movimiento 5 Estrellas, siempre se ha hecho algún paralelismo con Podemos. Es verdad que realmente el Movimiento 5 Estrellas no se puede comparar con nada, porque además es bastante ecléctico en muchos aspectos, pero ahí hay una advertencia, ¿no? Es decir, al final además ellos tenían, la posición de liderazgo dentro del gobierno de coalición y sin embargo no han sido capaces de reivindicar y de aprovechar ese capital para crecer, sino al revés, ¿no? Se les ha ido comiendo y quizá para Podemos también hay alguna lección en los peligros de realmente ejercer el poder en estas situaciones y también el riesgo que hay, ¿no? En Italia se está viendo que al final se está abriendo la puerta a la extrema derecha y en este sentido, veremos a ver si también surten efecto todas estas movilizaciones ciudadanas para intentar frenar esta ola, pero da un poco la sensación de que estamos ante eso, ¿no? Una ola que va poquito a poco ganando posiciones y quizá este domingo se libre una batalla más importante de lo que pensamos. Pues con mucha atención, con la atención puesta en Italia. Pilar, te quedas ahora con nosotros, charlamos ahora. ¿Te parece? Perfecto. Esto es La Cafetera. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia. ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo te lo acabo de oír. Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor
que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos. Mirando siempre esas asignaturas que tiene pendiente la democracia española, se encuentra Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, buenos días. Muy buenos días. Y si hay algo que retrata muy bien, perfectamente, cuáles son esas asignaturas pendientes, nos hemos encontrado con un titular por el que te quería preguntar, Emilio, porque el Senado ha vetado una pregunta sobre el Valle de los Caídos por entender que llamar genocida a Franco es falta de respeto. Grave. Bueno, pues es así de, voy a decir, peculiar la noticia, ¿no? Es una pregunta que hizo sobre el Valle de los Caídos y sobre los monjes del Valle el senador de Compromís, Carlos Mulet, que durante muchos años lleva, enredando con este tema, y la pregunta que iba dirigida al gobierno fue rechazada por la mesa del Senado por considerar que de alguna manera había una falta de respeto en llamar genocida al dictador, ¿no? Pues es una cosa bastante excéntrica, ¿no? E incomprensible. La mesa del Senado está compuesta por, creo que son 7 miembros, hay 3 del PSOE, 3 del PP, 1 del PNV, incluso con esa composición es un poco extraño, ¿no? Y bueno, pues en la pregunta lo que se dice es si el gobierno va a romper, digamos, la relación que tiene con los monjes benedictinos que están en la Basílica del Valle de los Caídos, por entender que los monjes, en su defensa del franquismo, ¿no? Pues han de alguna manera vulnerado el acuerdo que tienen con el gobierno de España desde hace décadas. Y lo que más o menos la pregunta está pidiendo, además de una respuesta, es que el gobierno saque de allí a esos monjes, ¿no? Porque en concreto, pues durante todo el proceso de exhumación de Franco, pues han estado poniendo obstáculos y bueno, pues su jefe participó en esa misa con el hijo de Tercero, que no tenía ningún complejo en defender el franquismo, ¿no? La palabra genocida, ¿no? Porque si entramos en esa discusión, el genocidio en un principio era, un término aplicado a matanzas, no habla de matanzas de grupos étnicos, culturales, religiosos o políticos, ¿no? Pero al principio, digamos que jurídicamente englobaba matanzas muy numerosas, ¿no? Quiero decir, eran, cosa como la quiere Franco, porque ella asesinó a 114.000 civiles y eran un grupo político, ¿no? Incluso era un grupo, podríamos decir, no religioso, o sea, tenía otras características, ¿no? Que lo podían considerar grupo. Pero con el tiempo y la jurisprudencia el término ha ido evolucionando de lo cuantitativo, digamos, a lo cualitativo, ¿no? Hasta el punto de que el asesinato que hubo de varios sacerdotes españoles en la Universidad de Centroamérica, en El Salvador, en los años 80, pues ya hay juristas que lo definen como un genocidio, porque en el fondo lo que se estaba intentando es hacer desaparecer una respuesta creada por la sociedad a un problema, ¿no? En ese caso una universidad que estaba, digamos, apoyando las tesis de la teología de la liberación y que estaba haciendo un discurso político, entre comillas, pues anti-norteamericano, ¿no? Y en un momento en que todavía había regímenes y muchas secuelas de las dictaduras en América Latina. Entonces el término ha evolucionado, pero en el caso del franquismo es clarísimo, ¿no? Porque es una matanza que ocurre en un periodo fundamentalmente de 3 meses. O sea, alguien ordena que se inicie en cientos de pueblos de toda España y alguien ordena que pare, porque parar se detiene a finales de octubre del 36, me refiero a la matanza de los civiles en zonas donde no hubo guerra. Se buscaba de alguna manera a los cabecillas, a los pequeños líderes locales, a la gente que había salido del analfabetismo y que había adquirido un poco de cultura. Bueno, pues era la forma de decapitar ese movimiento social, político y cultural, ¿no? Y bueno, pues corresponde perfectamente a la definición de un genocidio, ¿no? Lo que estamos viendo, o esta reformulación que piden sobre la pregunta, pues es casi como lo que hizo la Audiencia Nacional cuando Garzón trató de investigar
la dictadura, ¿no? Que el fiscal jefe, Javier Zaragoza, el que hemos visto ahora en el juicio del Procés, pues él más o menos afirmó que esa matanza de 115.000 civiles con esos periodos de tiempo que eran claramente pautados, pues que no, que había sido algo aleatorio, ¿no? Que por casualidad en cientos de pueblos de España, sin que unos estuvieran de acuerdo con otros, pues había ocurrido que habían matado a esa gente, ¿no? En total desconexión, ¿no? Desmontando el argumento de que era una operación, ¿no? De eliminación del adversario. Entonces, bueno, pues en pleno siglo XXI, que no se puede hablar con esa libertad de expresión del lenguaje, porque además, es decir, el genocidio no tiene por qué ser en el juego político una categoría exclusivamente jurídica, ¿no? Puede ser un adjetivo en la batalla política, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno lee eso y a mí me resulta muy sorprendente, pero bueno. Bueno, es muy revelador, ¿no?, de lo que tenemos en este país. Claro, a lo mejor tendrían que recuperar esa entrevista que le hicieron a Franco el 29 de julio del año 36, un reportero internacional, un periodista internacional para el News Chronicle, donde dijo... igual significa que va a tener que matar a la mitad de España, y Franco sacudió la cabeza y con sonrisa escéptica dijo, repito, cueste lo que cueste, avanzarán, ¿no? Así que, en fin, tenía bastante claro cuál era su objetivo, aunque tuviera que matar a media España para ello. Emilio, luego hay otro asunto por el que te quería preguntar también. Familias de deportados gallegos van a denunciar en la querella argentina contra el franquismo. Bueno, se acerca el 27 de enero, que es el día de conmemoración de las víctimas del Holocausto, ¿no? De hecho, ando yo pendiente de una intervención que va a hacer en un supercongreso que hay en Israel el jefe del Estado, Felipe de Borbón, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que dice en esa intervención, o qué alusión hace a los deportados españoles. Y bueno, dentro de esas conmemoraciones, pues un grupo de familiares de deportados de Galicia han decidido presentar esa querella, que espero que no sea una falta de respeto para ninguna institución española, ¿no? Se van a presentar ante la querella argentina. La jueza argentina posiblemente venga a España el próximo mes de marzo a tomar testimonio a Martín Villa, y quizás se harán algunas cosas más. Y estas 20 familias han decidido dar ese paso porque no fue un accidente que estuvieran en la Francia ocupada mayoritariamente y de pronto los alemanes decidieran quitarlos de allí y meterlos en un campo nazi, ¿no? Hubo una intervención española y se demuestra por varias cosas, ¿no? Que el gobierno de Franco, que el franquismo estaba pendiente y empujando a esos 10.000 republicanos que tenían experiencia en una guerra, ¿no? Que estaban al otro lado de los Pirineos y que, bueno, de alguna manera al dictador le inquietaban, ¿no? Y bueno, pues además de eso, de gestionar la deportación, Franco salvó a algunas personas de allí, o sea, lo que demuestra también la influencia que tenía ante las autoridades nazis, ¿no? Porque algunos deportados por intervenciones familiares tuvieron la suerte de ser sacados de los campos, y fue por la intervención de la dictadura franquista, o sea que ellos podían decir este se salva y este no. Entonces lo que están haciendo es plantear esa denuncia para denunciar a su vez que el franquismo en ese sentido también fue un crimen internacional, ¿no? Que estaba operando con potencias extranjeras como Alemania e Italia, y en este caso de los deportados republicanos españoles, pues igual nos servía de ejemplo lo que fue la Operación Cóndor en el cono sur de América Latina, ¿no? El hecho de que varios estados dictatoriales, ¿no? Fascistas en este caso, tenían pues una cooperación, ¿no? Franco le facilitaba, por ejemplo, las cosas al gobierno de Hitler para que las SS, la Gestapo, viniera a España a hacer interrogatorios a los brigadistas internacionales alemanes que eran detenidos, ¿no? O sea, había una colaboración estrecha. Y entonces, bueno, pues dentro de esa conmemoración, pues estas familias han decidido que van a presentar una querella y que le exigen una responsabilidad, sobre todo a la historia, ¿no? Porque ya los implicados no están aquí, pero es una forma también de que se conozca la verdad de lo que ocurre aquí. Pues con la mirada puesta en el pasado para tratar de explicar el presente, analizar el presente, explicar el futuro. Emilio Silva, gracias, Emilio. Buenos días, Resistencia. Buenos días.
Te he dicho que contactábamos en 7 minutos y en 7 minutos se clava la llamada telefónica. Señor Lobo. Impresionante, impresionante. Señor Lobo, a su servicio. Sí, ¿qué hay que hacer? En el gobierno de coalición de la radio, allí desde donde se otea el horizonte, Javier Gallego, carne cruda, cada mañana observa el mundo desde su tribuna, desde el nido del halcón, desde su atalaya. Desde su torre de marfil. Y en esta conexión... A pie de calle, de hecho estoy andando por la calle. O sea, fíjate si he bajado al polvo y al lodo para observar la realidad de la calle, que estoy ahora mismo pasando un frío increíble en la mano con la que sostengo el teléfono. Ya, bueno. Carne cruda, hoy es jueves, Javi. ¿Los jueves oxigenáis? A ver, porque yo pierdo, creo, no sé, a veces pienso que son los miércoles o los jueves. Son los miércoles, pero hoy vamos a oxigenar y además te voy a proponer un plan rockero. ¿No decías que quieres planes rockeros? Pues este fin de semana tengo programa doble para ti. Hoy puedes ir a ver, y mañana también, si quieres acompañarme, a 091, que es una de las míticas bandas del rock granadino de principios de los 80, que estuvo vigente hasta el año 96, y se separaron y 25 años después, como suele ocurrir a muchos grupos que no tuvieron éxito o tanto éxito en su momento, vuelven y lo están reventando porque han ganado fans con los años. Y tenemos también a Los Planetas, que el viernes también tocan en Madrid, o sea que puedes decidir plan granadino rockero. Los Planetas tocan con un grupo que te va a hacer mucha gracia, ¿cómo se llama? Con el Niño de Elche, no sé si te suena, que es un cantador experimental, y han hecho un grupo que se llama Fuerza Nueva. Toma ya, como el grupo fascista de Blas Piñar. Bien, pues lo que hacen además es darle una vuelta de tuerca a himnos nacionales, desde el Segadors hasta el himno de la Legión, y también a temas conocidos, ¿no? Juegan mucho con la ironía y con darle la vuelta y de alguna manera hacer una crítica civilina a la importancia que a veces se da, pues eso, a las banderas, a los himnos, a los temas, digamos, grandilocuentes que forman parte también de la base cultural de nuestro país, ¿no? Bueno, pues es buena propuesta, muy buena propuesta. Sí, ¿y hoy los vais a tener en el programa o qué? Hoy tenemos programa granadino doble, o sea, y programa rockero doble, porque coincidiendo, aprovechando esta coincidencia de los dos grupos, que además digamos que unos son precursores de los otros, pues les hemos invitado a venir. Cada uno tendrá un espacio en el programa, pero es un programa plenamente rockero. Pues mira, te vamos a escuchar con mucha atención. Y luego me ha hecho mucha gracia, te acabo de retuitear un tuit que has lanzado, digo, por meter un poquito el dedo en el ojo así a la cosa que decías. Abascal hablando de los abusos sexuales en los colegios, no habrá ido a un colegio de curas. Y he visto que está bastante comentado. Digo, es que claro, lo único que se me ocurre para que Abascal diga que están enseñando juegos eróticos a los niños es que él haya ido a un colegio de curas, porque si no, se sabe que las charlas no... pero fíjate, me parece interesante, ya que aprovecha para meter esta cuña y este dedo en el ojo de Abascal, me ha parecido muy interesante un artículo que he leído de Daniel Bernabé, que le llama la política de la nitroglicerina, ¿no? Política que funciona por la agitación, y que al final lo que consigue es que desviemos la atención sobre temas fundamentales para quedarnos en los anecdóticos y los problemas inexistentes. Y me parece muy interesante la reflexión que hace sobre cómo contraatacarlo y los efectos que tiene. En primer lugar, los efectos que tiene es consolidar el orden establecido. Es decir, al final, que con cosas como el PIN parental, no solo atacan a los talleres sobre diversidad, sino que atacan también a la escuela pública, que lo que pretende precisamente es acabar con las desigualdades. Lo que pretende es dar una educación general a todo el mundo, y a aquellas personas que no tienen tantas posibilidades económicas, gracias a la escuela pública, tienen las mismas oportunidades que otros. Y está atacando a esa base, es decir, ataca a la igualdad en todos los sentidos, a la igualdad entre homosexuales, heterosexuales, personas de distinta raza, pero también a la igualdad que la escuela pública y que las instituciones públicas quieren preservar. Eso me parece muy interesante, porque no es simplemente este barullo como un barullo estéril, es un barullo que tiene para ellos un objetivo, una intención,
que es mantener el orden establecido, mantener esa diferencia de clases, ese orden de clases. Y luego me parece muy interesante lo que decía también sobre cómo contraatacarlo, que además he estado leyendo estos días algunos artículos de cómo en Grecia y en Suiza están atajando los discursos ultras, ¿no?, de extrema derecha. Y Bernabé hablaba de que la única manera de acabar con esto, aparte de lo que decías tú muy bien el otro día en el programa, de que hay que entrar al debate. Si el debate está, no se puede rehuir, hay que entrarle con decisión y con razones y con argumentos, pero, y sobre todo, intentar cambiar el marco que ellos imponen. Si hablamos de esto, hablemos desde otra posición, desde el respeto a los valores democráticos, el respeto a la Constitución, incluso llevámoslo a su terreno. ¿Qué más español que defender la Constitución y la escuela pública, no? Y atacarles por ahí, pero luego además también, por supuesto, con medidas que mejoren las condiciones materiales de la gente. O sea, este gobierno tendrá pocos problemas si hace lo que ha prometido y empezamos a ver los resultados. Y si la gente empieza a ver los resultados de que tiene menos precariedad, menos inseguridad, sus hijos salen adelante, es más fácil conseguir piso, etcétera, etcétera, todos estos debates estériles que inventa la ultraderecha desaparecerán, no calarán, porque la gente en realidad se agarra a ellos por la indignación, por el miedo, por la inseguridad y por la precariedad en la que vivimos, ¿no? Que son el caladero perfecto, sí, totalmente, para que estos discursos prendan. Sí, además, estando muy de acuerdo en la tesis, pero es verdad que, claro, sobre el papel puede parecerles una buena idea meter en el debate público ciertos temas, pero si fuera tan fácil meter en el debate público las cosas, convencer, si la propaganda fuera tan fácil, la harían los bancos. No es una cosa tan científica. Claro, claro. No siempre sale bien, porque tú, lo decía antes con el ejemplo, por ejemplo, del chalet de Iglesias, ¿no? El chalet de Iglesias ha sido una polémica muy inflada y con mucho altavoz en los grandes medios de comunicación de la ultraderecha, ¿no? Lo han inflado mucho porque para ellos representaba la incoherencia de Iglesias. Medios que llevaban años tratando de instalar la idea de que Pablo Iglesias era un antisistema, de pronto se tiran días en los titulares diciendo que se acaba de comprar un chalet. Y digo, sí, si tú pretendes una cosa, pero estás consiguiendo exactamente destruir tu principal línea de ataque, que era la supuesta acción antisistema, ¿no? Y ahora le acusas de ser burgués, que pasa un poco como con lo del salario mínimo. Dices en portada, han fracasado en su intento cuando Podemos no ha conseguido sus expectativas, cuando estás denunciando que este gobierno es extremista y radical. Y dices, hombre, pues afina mejor. Bueno, ¿sabes? Claro, es lo que llamaba muy acertadamente Enric Juliana la derecha cuántica. Total. O sea, están dentro y fuera de la caja. Dicen una cosa y la contraria, a veces incluso la misma frase. Han llegado a decir que el gobierno estaba en manos de Pablo Iglesias y la siguiente frase decir que Pablo Iglesias no pinta nada en el gobierno. Entonces, aclarémonos. Sí, bueno, estos debates están muy alentados, evidentemente, por los grandes medios, lo cual también nos puede llevar a la reflexión de si no tendrán ellos intereses, no solo en la audiencia que esos temas, digamos, espurios y polémicos dan, sino en mantener precisamente este orden establecido. O sea, ¿quiénes son las empresas que los grandes inversores y los grandes tenedores de las empresas mediáticas de este país? Pues las mismas que quieren que el orden establecido no cambie, las mismas que se quejan cuando se genera un gobierno de coalición, las mismas que han intentado evitar que Unidas Podemos llegase al gobierno. Así que no es en realidad, todo esto no es tan involuntario, no es que, bueno, como da audiencia, pero además produce unos efectos sociales y políticos, y a quienes dirigen esos medios, quienes ponen el dinero, sus propietarios, tienen interés en que este orden que sigue se mantenga. No sé por qué dices eso. Oye, que no llegas al programa, que luego me da cosa tenerte aquí atado. Estáis a punto Estoy tan a gustito aquí tomándome un café con vosotras. A ver, oye, pues podíamos hacer una cosa. Te podías pasar por aquí un lunes que no tienes. Pues sí, estaría bien, claro que sí. Te obligamos un poquito a madrugar, pero estaría bastante divertido. Y te tomas aquí un café con nosotros en el estudio, Javi. Pues me parece una ideaza. Venga, planazo, yo te preparo un pan casero. Vendrás con el pan debajo del brazo. Eso es. Y tú ya te he dicho que tienes un programa doble
de rock and roll este fin de semana si te apuntas. Voy a meditar lo que ayer salí y estoy un poco deteriorado, pero voy a... qué pronto te vienes abajo. Claro, sí, no, pero bueno, que luego no digas que no te ofrezco planes rockeros, que es que me dices que no te saco. Tienes razón. Gracias, Javi. Un abrazo muy fuerte. Cuídate. A ti, un abrazo fuerte. Adiós. Ay, qué bien que lo pasemos. Qué bien lo pasemos. Pai, ¿sigues por ahí tú también? Lo sigo. Ah, vale, la escuchamos por ahí en las penumbras de las sombras. Sí, lo pasemos bien. Querías comentar algo, ¿no? Quería comentar, sí, tenía varias cosas para comentar, pero a ver, porque había enviado y había... ¿Quiénes son los protagonistas? Los niños de un programa de Telemadrid. Sí, ¿con quién? ¿Con quién hablan? Con Aguado, ¿no? No. Ignacio Aguado, que, sabéis, representa a Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, participó en un programa de televisión que, la verdad, yo nunca he sido muy favorable a este programa de televisión porque ponen a un grupo de niños enfrentándose a un personaje popular y entonces le tienen que hacer preguntas supuestamente incómodas. ¿Fue el mismo que el de Almeida con lo de Notre Dame? ¿Con lo de Notre Dame? Uh-huh. Sí, cuando dijo que apagaría antes el fuego en Notre Dame que en el Amazonas. Sí, entonces crea algunas situaciones curiosas, es verdad, pero bueno, la utilización de los niños, a mí, los niños, televisión y tal, me da igual que sea para cocinar. A veces da experiencias muy interesantes, pero los niños no dejan de tener su vida y es mejor mantenerles al margen del mundo de los adultos. Y se produjo ayer una situación, o antes de ayer, vamos, no sé exactamente, pero está circulando por las redes sociales. Imagínense, a quienes escuchan desde otro país y no conocen a los protagonistas. Un político conservador se enfrenta a un aula llena de niños y tiene que explicar, en un tiempo en el que hay una gran polémica en España sobre el PIN parental, las clases de educación sexual en los colegios, se tiene que enfrentar a los niños que le hacen una batería de preguntas. Esto sucede en un aula. Tienes que explicarnos en 1 minuto y en la pizarra de dónde vienen los niños. El tiempo comienza... ¡Ya! A ver, ¿de dónde vienen los niños? Está dibujando... Claro. Unos monigotes, ¿no? Pues mira, aquí está papá, aquí está mamá, se quieren formar una familia. Esto ya es solamente un modelo de familia. Y viene un niño, uno como vosotros, o uno como Guille, que tiene 1 año y medio. Pero viene sobre todo del amor de 2 personas que se quieren. Eso es lo más importante para tener un niño. Que haya amor y que se quieran los padres. Se le acaba el tiempo y ahora los niños tienen que puntuar qué les ha parecido tan grotesca Diego, explicación. Siento no haberte convencido. Luego te lo explico con más detalle. Ya, es porque lo has explicado con muy poco detalle. Ya no me ha dado tiempo. A ver, yo sé de dónde vienen, porque aparte de que lo hemos estudiado en el colegio, mi madre y mi padre es médico, así que lo sé. Pero si no lo supiese, según la explicación que ha dado, sería en plan, pues los bebés nacen cuando un chico y una chica se quieren, entonces por su amor de repente aparece un bebé por magia. El Diego le ha puesto una carita triste. A ver, lo de que para tener un bebé sí se tienen que querer, sí, pero que también podría haber explicado por más o menos por qué nace, por qué se forma una forma de vida. La verdad es que no sabía cómo decirlo muy bien y al final dijo pues amor. Si hay amor, pues hay niño. Que es porque un espermatozoide y la célula reproductiva de la mujer, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, se juntan y de ahí aparece un ser vivo, pero él con su explicación ha dicho que es porque se quieren, aparece un bebé ahí de la nada. Así que el niño, claro, en esta explicación que se ha vuelto muy viral, está volando por las redes sociales, dejó en absoluto ridículo, en absoluto... Sobre todo porque además es preocupante, porque tú imagínate que llegado el caso, solamente te llegan este tipo de explicaciones a lo largo de tu vida, ¿vale? Tú vas a pensar que porque estés dándote besos con un chico al que quieres, ya tenéis un hijo. De hecho, le podrían haber dicho, entonces también entre 2 chicas y entre 2 chicos pueden tener un hijo. Pero claro, además él lo ha planteado de una manera, bueno, que yo creo que refleja bastante bien lo conservadores que son, ¿no? Lo plantea primero solamente un modelo de familia, papá y mamá.
Segundo, lo plantea como, no, es que si se quieren van a tener hijos. Pero es que me gusta porque dice Angélica Llamera, dice, le ha faltado decir, papá pone una semillita en mamá y la empuja con la polla. Bueno, pero yo creo que esto evidencia que evidentemente pero a mí lo que me depende de estas es que personas... el niño se lo explica perfectamente. Es que bastaba con esa explicación. Un niño de 9 años te explica algo que un político con estudios, con carrera, no me sé muy bien el currículum de Ignacio Aguado, es incapaz. Sí, es un poco como dice Escolástica, es como el milagro de Petinto. Tú estiras de los tirantes y ahí ya nace Ahora, menos vida. mal que estos niños tienen a la escuela, porque si dependen de padres como Ignacio Aguado que les expliquen en casa que solamente con que papá y mamá se quieran van a tener un hijo, claro. Y esto evidencia que claro que es importante que la escuela enseñe este tipo de cosas. Quererse es importante, niños, pero es más importante la práctica del amor. Me gustaba porque... Es verdad, claro, de alguna manera también retrata el pacatismo tan absolutamente gigante, pusilánime, un poco grotesco de una cierta mirada en la vida. Que luego, todo esto, yo entiendo que haya gente que diga, es que yo quiero que mis hijos sean como yo era a su edad, a imagen y semejanza mía. Hombre, no te conformes. Podemos mejorar en algo, no te quedes en eso. Pero de alguna manera hay gente que se quiere mucho, porque la mirada tan pusilánime, porque es pusilánime. Ten cuidado porque si te quieres mucho, igual tienes un hijo tuyo propio, ¿sabes? O sea, visto así, quererse a uno mismo siempre es una buena solución. Siempre es una solución divertida. Pero está siendo muy viral, lo ha retuiteado un montón de gente y además me encanta la cara del tal Diego, del niño, que mientras lo está explicando está mirando y está diciendo, es que no... Está diciendo, no doy crédito, ¿no? Claro, no doy crédito. Claro, en plan, pero ¿tú qué te crees que somos, no? Y es un poco lo que decía por aquí Marta, que aludía, ¿no?, al paternalismo que muchas veces tenemos con los niños pensando que son mucho menos inteligentes de lo que pensamos, y no. Claro que le puedes explicar ciertas cosas a un niño, a lo mejor con otras palabras, pero claro que se lo puedes explicar más que nada porque es que lo dan en biología, claro. A ver, evidentemente el mundo de los niños tiene connotaciones propias y hay que mantener unas ciertas precauciones, eso a nadie se le escapa, pero de ahí al pacatismo este que se ha instalado y que en los últimos días se ha abanderado, porque yo que haya gente sacando esta bandera resulta ridículo, hasta el punto de que dices, pero si le vas a tener que pagar la terapia, como sigas instruyéndole de esta manera al crío para que aprenda a relacionarse con los demás seres vivos, que luego esta gente... Pero sobre todo que además en un mundo en el que tienen tanta información en Internet a 2 clics, es decir, con tanta facilidad, si obtienen este tipo de respuestas en casa o en los canales tradicionales, primero se establece una falta de confianza tremenda y luego la necesidad de buscar respuestas un poquito más reales en otros sitios. Y ahí ya pues pueden acceder a todo tipo de contenidos y todo tipo de ideas que a lo mejor pues no te gustan tanto. Lo que demuestra es en la realidad paralela en la que viven algunas personas y desconectada completamente de la sociedad, de los tiempos modernos, de la relación con las nuevas tecnologías, de la relación también con la psicología infantil en las aulas, de los propios comentarios de los niños, de la educación que reciben, un desconocimiento total sobre el programa académico que reciben. O sea, este mismo niño decía, pero que es que esto yo ya lo he estudiado en clase. Claro. Es que el ignorante es usted, que no sabe ni siquiera que estudian los niños en clase. O sea, doy fe, o sea, la reproducción yo la he repasado con mis hijos hace un par de meses, o sea que... Así que le escandaliza mucho aquí al señor Aguado. Y además es que me parece imprescindible que lo sepan, porque el día de mañana, si no, vas a tener un desconocimiento total. Y claro que se plantean dudas que nos pueden parecer absurdas, pero claro, si no se les ha explicado, incluso pueden tener ciertos deslices, ¿no? Y no sé. Es curioso porque, a ver, nadie está... Claro, yo creo que importante. en el encendido cerebral, en la autocombustión de algún personaje de extrema derecha, está un desconocimiento total sobre lo que se imparte en los colegios, porque cuando se habla de educación sexual, en los colegios no se enseña el Kama Sutra. Yo comprendo que es verdad que es difícil, pero se enseña desde una parte bastante reproductiva. O sea, más bien relacionado con lo sanitario y con lo reproductivo. Cosa que yo tampoco creo que sea necesariamente positivo. Áreas como el placer, eso se aborda de forma muy sutil. Es decir, cuando se habla de sexualidad, bueno, más bien se habla de reproducción humana. Cosa que un estudiante tiene que tener un cierto conocimiento de cómo suceden las cosas. Llegar hasta este punto es ridículo, ¿no?
Pero lo que pasa es que es verdad que tampoco se abordan otras áreas que forman parte de la vida de los seres humanos. Es verdad que eso es más complejo, porque ¿cómo enseñarías sexualidad en los colegios? Más allá de cómo se esté haciendo en algunos programas más experimentales, pero ¿cómo lo enseñas? Porque obviamente tampoco puedes enseñar el Kama Sutra. O sí, no lo sé. Yo pienso que no sería tan negativo, pero claro, depende de las edades también. El problema es que... Yo creo que depende mucho de las edades, sí. Y yo creo que el problema también es que viene de raíz, ¿no? Para que los niños aprendiesen sobre sexualidad, el resto de la sociedad también tendría que aprender sobre sexualidad, ¿no? Y yo creo que sigue siendo un tema todavía muy tabú, que además lo escondemos también, ¿no? A los niños. Y no lo sé, quiero pensar que sí que hay una manera de enseñar sexualidad a niños y adolescentes, evidentemente con diferentes grados y bueno, de una manera, porque ya hemos visto que sí que entienden las cosas, ¿no? Sin embargo, el tema del sexo se sigue tratando, bueno, pues como algo tímido. El problema es que se trata igual a niños de estas edades que hemos visto, que tienen entre 9, 7, 11 años, que es el grupo de niños que han reunido en torno a Aguado, y se les enseña igual que a niños de 16. Entonces ahí es donde entra lo grotesco, o sea, se deja de que ya no explicar, necesitan que les enseñen nada. Que con 16 años les vas a hablar tú de reproducción de la paloma, la Virgen María y o de la cigüeña, ¿no? Sí, pero en otras cosas sí que hay desconocimientos con 16 años. No, y además que tiene que haber algo, porque en realidad solamente te enseñan, sobre todo a las mujeres, no te quedes embarazada, que es importante, evidentemente, sí. pero ya está, no es lo que dices tú, no te hablan del resto de cuestiones sobre el sexo, ¿no? Pero bueno, de momento, como las resistencias son brutales, pues... Lo que es curioso es que a mí que me llama la atención que haya padres, madres, obviamente parten de un sesgo ideológico, ¿no? Pero que estén tan preocupados con este asunto y les parezca como que sus hijos no tienen que tener conocimientos o vida sexual o tal. De hecho, hay gente todavía muy conservadora. Yo pensaba que no existían, porque como también cuando te relacionas te crees que todo el mundo a tu alrededor representa la norma en España, y no es verdad. Pero todavía hay gente muy conservadora que te habla de que sus hijos tienen que llegar vírgenes al matrimonio, y están hablando de adultos, o sea, de hijos de 17, 18, 19 años. Y los padres todavía defienden, no, es que gente muy conservadora. Existe, o sea, esto no es una realidad que haya desaparecido de España. Ha desaparecido en mis círculos, yo no lo veo con una forma asidua, pero he conocido gente, y no hace mucho tiempo. Así que, claro, yo me pregunto también por esa cuestión psicológica, ¿no? ¿Qué le pasa a algunas personas? Sobre todo pensando eso. Entiendo que hay gente que cree que como ellos recibieron la vida, no lo sé, las explicaciones. Esas enseñanzas, ¿no? Las enseñanzas, pues que tienen que seguir su camino, ¿no? Es un poquito, bueno, no se vivía tan mal antes y yo quiero que viváis como yo. Pero tú no has visto cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado España, cómo ha cambiado. Y quieres que este retroceso, quieres volver, o sea, hasta el efecto nostálgico. Yo soy muy feliz de cómo vivía con 15 años, 16, 20 años, pero no me gustaría que España volviera a aquel país, a ser aquel país. No me gustaría absolutamente nada, vamos. Pero afortunadamente, y también a veces por desgracia, hay mucha crítica, ¿no? de una generación a la generación inferior, ¿no? Muchas veces se dice lo de, es que estos jóvenes es que están despendolados, ¿cómo se les ocurre ir así vestidos y demás, ¿no? Sobre todo con las chicas jóvenes, y dices, es que esto es a lo que tenemos que ir avanzando, a que el caso sobre todo de las mujeres tengan más seguridad en sí mismas, vistan como les dé la gana, se sientan libres y tengan conocimiento, por ejemplo, sobre cosas como el sexo, y entonces puedan ser libres y disfrutar del sexo, ¿no? Pero yo creo que, yo sí que confío en que, bueno, es verdad que habrá reductos, como dices, ¿no? De gente que tiene muchas resistencias a esto, no hay más que cambiarse de barrio, pero también creo que por otra parte hay una corriente que sigue avanzando. Y sobre todo que esos reductos, que seguro que siguen existiendo, no pueden marcar la agenda ni pueden marcar el paso. Es decir, es como todavía habrá gente que se oponga al matrimonio homosexual, pero son muy poquitos y jamás van a poder cambiar, o no deberían nunca permitírseles que cambiaran el curso de las cosas, el camino, ni siquiera el sentido del debate, ¿no? Que ese es quizá el peligro. O sea, ellos pueden pensar como quieran, pero no, lo que no pueden es hacer parar al resto de la sociedad. Es verdad que todos los avances, todas las conquistas sociales son susceptibles de retroceso. Nunca hay que bajar la guardia porque sucede, porque la historia cíclicamente ha afrontado desde perspectivas que, oye, los derechos de la mujer, ha habido sociedades profundamente matriarcales y después profundamente machistas, a veces incluso se han combinado ambas cosas. Hemos visto cómo había culturas que no solamente aceptaban la homosexualidad, sino que formaba parte estructural de la cultura política y social, Grecia, por ejemplo, y de pronto ha habido etapas en la historia de la humanidad, o sea que esto es un vaivén constante y por lo tanto los derechos sociales hay que protegerlos, la libertad hay que protegerla y no pasa nada por hacerlo y por defenderlo. Pero
claro, cuando uno toma ciertas medidas como la aprobación del matrimonio homosexual, siempre va a haber un grupo de nostálgicos que se van a resistir a que cambie, porque siempre van a preferir una sociedad donde controlan ellos los valores que conocen y frente al temor de los cambios, ¿no? Pero eso no se puede consentir, hay que blindarse ante eso. Pero en todo caso, a ver, yo creo que hay muchas formas, pero a mí me parece que en primer lugar hay que señalar y avergonzar un poco a aquellas personas que tratan de imponer unas morales que lo único que han provocado ha sido un montón de problemas en la sociedad, porque todo este pacatismo nos ha metido un montón de prejuicios, un montón de miedos, un montón de cosas en el cuerpo, por la gracia de Dios. Y mucho sufrimiento en un montón de gente, por la gracia de un grupo de iluminados, acojonados, avergonzados, que se avergonzaban de su vida, de su cuerpo, de la naturaleza humana, y te lo han metido, te lo han inoculado en vena culturalmente y te lo has tenido que comer con patatas, y luego tú convive con eso, y luego tú sal adelante con las mierdas de la cabeza de otro, ¿no? Y, hombre, parece bastante injusto. Por eso tenemos que batallarlo, por eso hay que combatirlo y por eso no hay que permitirlo. Entonces, hay que reírse un poco. Yo creo que hay que señalar a Ignacio Aguado, pero también hay que reírse un poquito de este pacatismo, porque te tiene que dar vergüenza salir a la calle, caballero, con esta posición de vida. Y la próxima vez que quieras dibujar un hombre y una mujer en la pizarra de los niños, pues preocúpate un poquito más en conocer dónde está el mundo hoy, no dónde lo dejaste tú. Y eso quería contar, que me ha parecido muy bonito, porque además he visto que lo estaba retuiteando Leticia Dolera, que había bastante descojón en la red, había bastante gracejo, mucho cachondeo. Así que nada más. ¿Tenemos alguna cosa más? Ayer tuvimos una tarde súper bonita, estuvimos ensayando el relato del viernes de Ainhoa Oñi, con Joaquín Climent, el actor, con Pachi Freitez. Estuvo por aquí Ainhoa, está María Galería, nos echamos un vinito, chimenea, unas risas y estuvimos muy guay. Y el relato os va a alucinar. El relato que vamos a estrenar mañana viernes en La Cafetera. Precioso el relato, una creación de Ainhoa Oñi, muy bonito y la verdad con una lectura de Joaquín Climent maravilloso, un actor que tiene ahora está haciendo teatro. Me ha dicho que estaba haciendo una obra que se llama Los Hijos, que creo que, bueno, las críticas que he leído son maravillosas, que empieza de gira ahora en España y va también de una sociedad apocalíptica después de una explosión de una central nuclear y una familia que se queda residiendo en la zona de exclusión. Pues estuve a punto. Sí, yo me he quedado con muchas ganas. Ahora me ha dicho que iban a estar rondando por España y voy a intentar engancharme a algún lugar por donde pasen, porque tienen muy buena fama. Porque Madrid no vuelven, ¿no? Pasan por Rivas, van a estar en Rivas, van a estar en algunos lugares de alrededor, así que en alguna de esas puede que pasen cerca, pero muy interesante y sobre todo alguien maravilloso, Joaquín Climent, qué tipo tan estupendo, qué generosidad, qué amabilidad, qué cariño, qué voz tan... El comisario. Sí, claro, muchos lo descubrieron en El Comisario, pero un actor lleva toda la vida actuando, ha hecho cine, teatro, muchas series de televisión, todavía le vemos en algunas series de televisión, Joaquín Climent, y un tipo estupendo y muy oyente de La Cafetera, así que le queremos mucho, forma parte de la familia cafetera. Así que mañana podréis escuchar ese relato. Nuestra querida audiencia cafetera, en este espacio tan bonito que hemos inaugurado los viernes, que supone un pequeño tiempo para cada uno. Los oyentes de La Cafetera tienen derecho, legitimidad y legalidad para detener el mundo durante unos minutos y poder dedicarse a escuchar estos relatos, que son un pequeño cuentito que retratan algo sobre la vida. Mañana es sobre el final del camino. Ay, la vida, después de la trayectoria, después de trabajar tantos años, después la soledad. En fin, mañana lo escucharéis. Bueno, Mary, Pai, gracias. Gracias. Gracias a vosotras. Cuidaos mucho, cuídate ese catarro, vete a casa, Mary, a dormir o algo. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Gracias a todas por vuestro cariño, muchísimas gracias y por vuestra comprensión. Hasta mañana, adiós. Speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You raise me
step, every thundering